tocó el cielo con las manos en el Estadio Azteca, un hito imborrable que consagró a un grupo de hombres como leyendas eternas del deporte rey. El tiempo, sin embargo, es un rival implacable que no perdona ni a los mismísimos campeones del mundo, transformando aquellos físicos privilegiados y rostros de glorias profundamente dolorosas. Recorrer el presente de los héroes de México 1986 es enfrentarse a un espejo nostálgico que nos demuestra cómo la vida sigue su curso fuera de los estadios, dejando atrás las camisetas transpiradas para dar paso a las canas, las nuevas profesiones y los recuerdos de una hazaña irrepetible. Número 1. Daniel Passarella. El gran capitán formó parte del plantel en 1986 aunque no disputó ni un solo minuto en México debido a una severa infección estomacal y un desgarro, un hecho que desató eternas sospechas sobre una supuesta enemistad irreconciliable con Diego Maradona y el técnico Carlos Vilardo que lo habría marginado del equipo. En aquel entonces, destacaba por su imponente presencia física, mirada de acero y un carácter indestructible que lo llevó a ser el único argentino bicampeón del mundo. Sin embargo, su vida posterior estuvo marcada por la tragedia personal tras la muerte de su hijo y una polémica gestión como presidente de River Plate que culminó con el histórico y catastrófico descenso del club en 2011, hito que lo convirtió en una figura sumamente repudiada por los hinchas y lo alejó del ojo público. 4 décadas después, el cambio es desgarrador debido a que Passarella lleva años batallando en el retiro contra una compleja enfermedad neurodegenerativa con síntomas similares al Parkinson y el Alzheimer, un declive de salud que su familia ha intentado proteger con recelo mediático. Por ello, hoy luce muy delgado, encorvado, con el cabello completamente blanco, la mirada perdida y sus apariciones públicas son extremadamente raras y conmovedoras. Número 2. José Luis el Tata Brown. Fue el auténtico gladiador de la final al hacer un agujero en su camiseta con los dientes para morderlo, el primer gol contra Alemania, mostrando el físico y la valentía de un verdadero tanque. Su inclusión en el Mundial fue una de las decisiones más criticadas y polémicas de Vilardo, ya que Brown llegó al torneo sin club y tras una inactividad prolongada por lesiones graves, tapando las bocas de todo un país con su entrega heroica. Lamentablemente, la fortaleza que lo caracterizó se desmoronó en sus últimos años antes de fallecer en 2019 de forma prematura a los 62 años, tras ser diagnosticado con un Alzheimer avanzado y agresivo que le hizo perder la memoria por completo, al punto de no reconocer a sus propios hijos ni recordar que era campeón del mundo, y que le provocó un deterioro motriz tan severo que en sus meses finales lucía irreconocible, postrado y con una extrema fragilidad que conmovió al fútbol mundial. Número 3. José Luis Cusiufo. Un defensor fuerte, veloz, ágil y con un físico atlético impecable que se ganó la titularidad indiscutida en la mítica línea de 3 defensores diseñada por Carlos Vilardo, siendo una de las armas secretas del técnico táctico para anular a los delanteros más peligrosos del planeta. A diferencia de sus compañeros mediáticos, tras su retiro optó por una vida humilde y alejada de los grandes flashes, dedicándose a la gestión de un bar y a disfrutar de sus pasiones en su Córdoba natal. Fue el primer campeón de este plantel en partir de forma trágica y repentina a los 43 años en diciembre de 2004 durante un accidente de caza en la Patagonia, un suceso que conmocionó al país por lo absurdo del destino. Su camioneta pisó un pozo en la tierra. La escopeta cargada que llevaba apoyada entre las piernas se disparó accidentalmente debido al fuerte impacto y la bala le atravesó el abdomen causándole la muerte camino al hospital, por lo que sus últimas fotografías congeladas en el tiempo lo muestran como un hombre joven, fuerte, sonriente y activo de campo. Número 4. Diego Armando Maradona. En el año 1980, fuerte, un gambeteador implacable de escándalos mayúsculos, suspensiones por dopaje siempre encendió el debate. Tras décadas de batalla estuvieron al borde de la muerte en varias ocasiones, sus últimos meses de vida en 2020 como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata mostraron un deterioro motriz y del habla muy severo que alarmó a todos. Falleció del corazón ese mismo año a los 60 años en medio de un departamento alquilado, desatando una causa judicial por presunta negligencia médica contra su entorno y dejando un cambio físico drástico respecto a su época de gloria pero una huella imborrable en la cultura popular. Número 5. Óscar Ruggeri. El cabezón era en su juventud un defensor de rulos tupidos, con textura fibrosa, un estilo sumamente rústico y con cara de pocos amigos que no dudaba en ir a la confrontación física para imponer respeto en la cancha. Su carrera estuvo marcada por la polémica desde temprano, especialmente cuando protagonizó un escandaloso y directo pase de Boca Juniors a River Plate que incluyó el incendio intencional de la casa de sus padres por parte de la barra brava Ceneice. Con el paso del tiempo cambió los rulos por un peinado canoso, lacio y prolijo, manteniéndose muy bien físicamente porque entrena a diario, aunque hoy en día se desempeña como un mediático, impulsivo y polémico panelista de televisión en la cadena ESPN. Desde esa pantalla genera debates diarios con sus opiniones sin filtro sobre el fútbol actual,
sus constantes peleas con dirigentes y sus anécdotas al límite sobre los códigos del fútbol de antes. Número 6. Sergio El Checho Batista. Fue el motor indiscutido del mediocampo argentino, el equilibrio táctico que permitía el brillo de Maradona, y se hizo famoso mundialmente por su frondosa y oscura barba negra que lo hacía ver como un guerrero antiguo sobre el césped. Detrás del éxito de 1986, Batista libró una durísima y oculta batalla personal contra una severa adicción a las drogas que comenzó en su época de jugador y que logró superar tras años de internación y esfuerzo familiar. En su etapa posterior como entrenador, vivió el punto más alto de cuestionamiento mediático cuando asumió la dirección técnica de la selección mayor tras la salida de Maradona, quedando en el ojo de la tormenta por la temprana eliminación de Argentina en la Copa América 2011 jugando como locales. En la actualidad el transcurso de los años tiñó esa icónica barba completamente de blanco y gris, y mantiene hoy un perfil mucho más analítico, pausado y respetado en los medios de comunicación, alejado de los viejos fantasmas. Número 7. Jorge Burruchaga. El eterno héroe que corrió con el alma hacia el arco de Alemania para definir el gol del 3-2 definitivo se caracterizó por su velocidad pura, su despliegue físico y una frialdad de cirujano en los momentos más calientes del Mundial. Sin embargo, su carrera posterior no estuvo exenta de turbulencias y escándalos internacionales, siendo el más grave el ocurrido en 1993 en Francia cuando jugaba para el Valenciennes. Allí quedó envuelto en un mediático juicio por corrupción y arreglo de partidos tras ser acusado de aceptar un soborno del Olympique de Marsella, un golpe durísimo que le costó una suspensión de varios meses y manchó su intachable reputación en Europa. 40 años después, el tiempo le ha traído canas, anteojos y un aspecto muchísimo más sereno, habiéndose dedicado de lleno a la dirección técnica y a la gestión deportiva, donde tuvo un paso con opiniones divididas como manager de Independiente y de la propia selección argentina, para lucir hoy como un respetado y sobrio hombre de saco y corbata en los escritorios del fútbol. Número 8. Neri Pumpido. El arquero titular indiscutido del equipo brindaba una seguridad absoluta bajo los tres palos gracias a su físico imponente, su enorme personalidad y una voz de mando implacable. Su historia está marcada por la resiliencia y por momentos dramáticos extremos, como cuando en un entrenamiento con River Plate en 1987 su anillo de boda se enganchó en los ganchos del arco y sufrió la amputación accidental de parte de su dedo anular, debiendo ser reconstruido quirúrgicamente, o su impactante fractura de tibia y peroné en el segundo partido del Mundial de Italia 1990 que lo marginó del torneo. Tras su retiro como jugador, enfrentó las exigencias del banco de suplentes consagrándose campeón de la Copa Libertadores con Olimpia, aunque también vivió feroces críticas en sus etapas más irregulares como DT. Los años posteriores le dieron un aspecto muy elegante tras dejar definitivamente la adrenalina de las canchas, convirtiéndose en la actualidad en un alto directivo, mano derecha de la presidencia y secretario general dentro de la Conmebol, manejando los hilos del fútbol sudamericano desde las oficinas. Número 9. Jorge Valdano. Conocido mundialmente como el filósofo del gol por ser un delantero sumamente inteligente, de zancada espigada, gran técnica y una letalidad absoluta dentro del área contraria durante el Mundial de México, donde anotó 4 goles fundamentales. Su estatus de intelectual del fútbol lo llevó a ocupar puestos de altísimo perfil como director técnico y director deportivo del Real Madrid, etapas donde protagonizó sonadas e históricas polémicas, incluyendo sus feroces cruces mediáticos y filosóficos con entrenadores de estilo resultadista como José Mourinho, lo que terminó provocando su turbulenta salida de la Casa Blanca. Además, en 2006 sobrevivió milagrosamente a un gravísimo accidente de helicóptero en la Ciudad de México que le causó múltiples fracturas y un pulmón colapsado, un evento que cambió por completo su perspectiva de la vida. Radicado en España desde hace décadas, hoy luce un cabello completamente blanco y corto, transformado en un prestigioso escritor de libros de liderazgo, conferencista empresarial y un agudo comentarista deportivo de élite para grandes cadenas internacionales que destaca por su refinada elocuencia. Número 10. Ricardo Bochini. El máximo ídolo histórico de Independiente y de la infancia del propio Maradona era un enganche cerebral de físico menudo que aportaba pura magia en cada habilitación. Su inclusión en la lista de 1986 estuvo rodeada de polémica y presión popular, ya que a pesar de ser un dios en el fútbol argentino, el técnico Carlos Bilardo apenas le otorgó unos pocos minutos en la semifinal contra Bélgica, un rol secundario que alimentó mitos sobre el recelo del entrenador hacia su estilo lírico. Tras su retiro, Bochini sufrió el desarraigo de dejar las canchas, enfrentó severas crisis económicas por malas inversiones y, a principios de 2024, encendió las alarmas de todo el país tras sobrevivir a un impresionante accidente automovilístico en el que su vehículo quedó completamente destruido. Con más de 70 años en su haber hoy luce canoso y calvo pero conserva una lucidez mental intacta, por lo que sigue recibiendo merecidos homenajes en vida,
da nombre al estadio de su amado Independiente y asiste constantemente a las canchas demostrando que el respeto hacia su fútbol no tiene fecha de vencimiento. Número 11. Julio Olarticoechea. Pliegue físico, disciplina táctica y polifuncionalidad por las bandas para el esquema de la selección, siendo el autor de una salvada milagrosa en la línea contra Inglaterra que muchos consideran tan valiosa como un gol. A diferencia de otros campeones que buscaron los grandes flashes o cargos en la élite, Olarticoechea siempre mantuvo un perfil humilde y combativo, lo que lo llevó a aceptar el fierro caliente de dirigir a la selección olímpica en Río 2016 en medio de una crisis institucional catastrófica de la AFA, un proceso caótico donde no tenía jugadores ni apoyo dirigencial y que terminó en una dolorosa el paso de los años con mucho orgullo en su cabellera completamente blanca, habiéndose alejado de los grandes focos de conflicto para dedicarse durante mucho tiempo a la formación de juveniles, clínicas de fútbol en pueblos del interior y al desarrollo del fútbol femenino en el país desde las bases. Número 12. Héctor el Negro Enrique. Un mediocampista todoterreno que se volvió sumamente famoso por su despliegue, su temperamento temperamental y por darle el legendario pase a Maradona antes del gol del siglo frente a Inglaterra, bromeando hasta el día de hoy con que su asistencia fue la verdadera genialidad de la jugada. Su lealtad incondicional a Maradona lo llevó a formar parte de su cuerpo técnico en el Mundial de Sudáfrica 2010, una etapa que terminó envuelta en feroces peleas mediáticas y acusaciones cruzadas con la dirigencia de la AFA tras la eliminación. Enrique nunca ha temido ir al choque verbal, protagonizando duros cruces televisivos con periodistas y excompañeros por defender a capa y espada el legado de su amigo Diego frente a las comparaciones modernas. En la actualidad las canas dominan por completo su aspecto físico, pero mantiene intacta la misma chispa, picardía y verborragia de siempre, siendo muy activo en redes sociales donde lanza declaraciones picantes y sin filtro sobre el balompié actual y la pérdida de la esencia del potrero argentino. Número 13. Claudio Borghi. El Biche era un jugador exquisitamente técnico, dueño de una rabona legendaria y una gambeta impredecible que deslumbraba a los espectadores, llegando a México como la gran promesa que maravillaba al mismísimo Silvio Berlusconi, aunque terminó perdiendo la titularidad a lo largo del torneo por no encajar del todo en el riguroso sistema táctico de Bilardo. Su carrera como entrenador fue un sube y baja de emociones extremas, tocó la gloria al tetracampeonar con Colo-Colo, pero vivió una etapa sumamente polémica y turbulenta al frente de la selección de Chile, donde lidió con indisciplinas graves de los jugadores, como el recordado bautizazo, y terminó saliendo bajo un clima de fuerte hostilidad con la prensa local. Radicado en Chile desde hace bastantes años, su contextura física aumentó notablemente con el paso del tiempo distanciándose del atleta de los 80, sin embargo, ha canalizado su enorme conocimiento y su carisma para consolidarse como uno de los comentaristas televisivos más respetados, agudos y queridos de todo el fútbol chileno. Número 14. Ricardo Giusti. El gringo aportaba un enorme despliegue, sacrificio y una notable capacidad de corte en el sector derecho del mediocampo de la selección campeona, siendo un pilar silencioso pero indispensable para el equilibrio del equipo. Su historia mundialista quedó marcada por la polémica y el dramatismo en la siguiente edición de 1990, jugar una nueva final del mundo, un golpe deportivo difícil de digerir. Al retirarse de las canchas, tomó la drástica decisión de alejarse de los bancos de suplentes para sumergirse de lleno en el despiadado mundo de los negocios del fútbol, donde se consolidó como un exitoso y poderoso representante de futbolistas de primer nivel. Esta faceta empresarial no estuvo exenta de tensiones y disputas contractuales en los escritorios con dirigentes de peso, manejando millones de dólares y el destino de grandes promesas. Hoy en día, exhibe con orgullo las canas y arrugas que marcan la trayectoria de estas 4 décadas, luciendo como un sobrio y astuto hombre de negocios que prefiere el perfil bajo fuera del radar mediático. Número 15. Luis Islas. Viajó a México como el arquero suplente del plantel siendo un futbolista muy joven, de apenas 20 años, dueño de una enorme proyección y con una personalidad sumamente rebelde que chocaba con las estructuras tradicionales. Esa misma rebeldía desató uno de los mayores escándalos de su carrera cuando, previo al Mundial de Italia 1990, plantó bandera y renunció públicamente a la selección argentina al enterarse de que Carlos Bilardo no le garantizaba la titularidad por encima de Neri Pumpido, una polémica decisión que dividió al país y le costó severas críticas por soberbio. Tras su retiro, su fuerte temperamento lo acompañó a los bancos de suplentes como director técnico en varios equipos de Latinoamérica y como fiel asistente de Diego Maradona en su mediático paso por Dorados de Sinaloa en México, lidiando con vestuarios calientes y declaraciones punzantes ante la prensa. En la actualidad mantiene un look sorprendentemente moderno, canoso pero jovial y activo, trabajando en la formación de equipos y apareciendo de manera esporádica en los medios de comunicación, donde sigue defendiendo sus convicciones sin pelos en la lengua. Número 16. Néstor Clausen.
Un defensor verdaderamente aguerrido y de marca férrea que aportaba una enorme seguridad táctica tanto viniendo desde el banco de suplentes como cuando le tocaba entrar a la cancha, habiendo disputado el partido debut en México frente a Corea del Sur. Su carrera posterior estuvo marcada por su fuerte arraigo e impactante trayectoria en el fútbol de Bolivia, país donde se convirtió en un auténtico trotamundos de la dirección técnica dirigiendo a casi todos los clubes grandes y llegando a comandar a la propia selección boliviana. Su paso por los banquillos ha estado rodeado de fuertes polémicas, acaloradas discusiones con la prensa local, renuncias intempestivas en medio de crisis institucionales y vestuarios rotos por su férreo carácter militar de la vieja escuela. Aunque físicamente se nota el evidente paso del tiempo en los surcos de su rostro y su mirada cansada, mantiene intacto el semblante serio, firme y desafiante de sus épocas de jugador, siendo un personaje respetado por su honestidad brutal y su negativa a vender humo en el fútbol moderno. Número 17, Carlos Tapia. El chino era un enganche zurdo sumamente talentoso, veloz mentalmente y dueño de una pegada exquisita que ingresaba en los segundos tiempos para darle pausa, tenencia de pelota y juego limpio al exigente esquema táctico de Bilardo. Su vida post-fútbol tomó un giro drástico y polémico al saltar directamente del césped al barro de la política local, desempeñándose como subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires y enfrentando las complejas internas, cuestionamientos de presupuesto y las críticas públicas que conlleva la gestión pública en Argentina. Además, su vida privada y financiera enfrentó turbulencias tras el cierre de algunos emprendimientos personales y disputas en el ámbito empresarial deportivo. En la actualidad, habiendo dejado atrás la función pública, es un invitado frecuente a diversos programas de debate radiales y televisivos donde analiza la realidad con una mirada crítica, mostrando un aspecto maduro con el cabello totalmente canoso pero conservando la misma elegancia y claridad conceptual con la que distribuía el balón en 1986. Número 18, Héctor Miguel Celada. El tercer arquero de la lista oficial militaba en aquel entonces en el fútbol mexicano, siendo una leyenda absoluta del Club América, lo que generó una enorme polémica en Argentina por su convocatoria por encima de arqueros del ámbito local, instalándose el fuerte rumor de que su inclusión fue una movida estratégica de Carlos Bilardo para ganarse el apoyo de la hinchada y los medios locales en tierras aztecas. A pesar de no haber sumado un solo minuto en el torneo, Celada festejó la Copa del Mundo como propia y decidió hacer su vida definitiva en México, donde su retiro dio paso a una faceta empresarial y mediática sumamente turbulenta. Ha protagonizado feroces peleas televisivas, demandas legales e intensos cruces de declaraciones con figuras actuales del fútbol mexicano, acusándolos frecuentemente de falta de carácter y de mercenarios. Hoy en día es una figura madura que viste de traje impecable y se mantiene como un personaje sumamente polémico en los medios de comunicación de ese país, donde sus opiniones frontales, soberbias y sin filtros siguen encendiendo las mesas de debate deportivo. Número 19, Marcelo Troviani. Un talentoso, fino y elegante volante que ostenta hasta la fecha el curioso e imbatible récord mundial de haber jugado apenas los últimos 90 segundos de la gran final del mundo frente a Alemania, ingresando por orden de Bilardo exclusivamente para congelar el partido y asegurar el 3-2 definitivo. A pesar de la brevedad de su hazaña, esa mínima e histórica participación le valió la medalla de campeón y el reconocimiento eterno, aunque su carrera posterior como director técnico estuvo repleta de altibajos, viajes y experiencias complejas en países como Perú, Ecuador y Chile, donde lidió con planteles complicados, crisis financieras de los clubes y la presión constante de la prensa por su condición de campeón mundial. Tras vivir esas intensas presiones en los bancos de suplentes de primera división, decidió dar un paso al costado de la alta competencia para volcar su vasta experiencia a la formación de divisiones juveniles y captación de talentos. Con un aspecto actual totalmente canoso, robusto y muy familiar, se mantiene conectado al fútbol desde la docencia y la tranquilidad, alejado de los grandes escándalos mediáticos. Número 20, Sergio Almirón. Un delantero potente, veloz y goleador surgido de Newell's Old Boys que llevó de manera insólita la camiseta número 1 del plantel campeón por una estricta cuestión de orden alfabético en la numeración que utilizaba la delegación argentina, un detalle de color que hasta el día de hoy confunde a los fanáticos internacionales. A pesar de haber sido una pieza importante durante las caóticas y criticadas eliminatorias previas, Almirón no disputó ningún partido en la fase final de México 1986 debido a las constantes decisiones tácticas y modificaciones de último momento que implementó Carlos Bilardo sobre la marcha. Tras colgar los botines, y a diferencia de la gran mayoría de sus compañeros que buscaron mantenerse bajo los focos de la fama como entrenadores o directivos de élite, Almirón optó por romper drásticamente con el ambiente del fútbol profesional. En el presente mantiene un perfil extremadamente bajo, austero y familiar en la ciudad de Rosario, viviendo completamente blindado y alejado de las cámaras de televisión, los homenajes masivos y las polémicas mediáticas de la farándula deportiva.
Contemplar el presente de los campeones de 1986 nos recuerda que la gloria eterna pertenece a los libros de historia, pero los hombres que la construyeron están hechos de carne y hueso. Desde las trágicas partidas que dejaron vacíos irreparables hasta aquellos que hoy peinan canas en sets de televisión, oficinas de traje o en la tranquilidad de sus hogares, la transformación de estos 20 nombres evidencia el desgaste inevitable de la vida. Queda claro que el paso del tiempo puede encorvar los cuerpos, blanquear las barbas y apagar miradas, pero es de un pueblo que, 4 décadas después, los sigue viendo como gigantes invencibles.